Regresamos con argumentos. Recibimos nuestro primer invitado de esta tarde. Se trata de Igor Cuoto, especialista en negociación y conflictos. Muy buenas tardes, Igor. Gracias por aceptar la invitación y estar de nuevo en esta edición de Argumentos. Gracias a ti, Rosa, por la invitación y espero que esta entrevista sea para interés tuyo y de tu audiencia. Bueno, pues sí, pues el escenario de la negociación, del diálogo, palabras claves que los venezolanos ya quieren ver, no fotografías de conversaciones, de negociaciones, sino de resultados. En los últimos días, específicamente la semana pasada, representantes de Estados Unidos volvieron a insistir en que la ruta de negociación con Venezuela está muy clara, especificaban las condiciones que Venezuela realizara su proceso electoral con elecciones justas, libres y transparentes, sin inhabilitados, y que en esa medida pues Estados Unidos pues también vendría a aliviar las sanciones. Ha sido un camino largo este proceso de negociación con estancamiento, que es parte, como tú nos has comentado en otras oportunidades, de un proceso de negociación. Hay adelantos, pero pareciera que hay pasos hacia atrás. Lo cierto es que hoy la población quiere conocer resultados de eso, porque ni siquiera el fondo humanitario de los 3.000 millones de dólares que iba a ser administrado por las Naciones Unidas se logró concretar. ¿Qué pasa con este proceso? Bueno, lo que pasa es que, por un lado, lo que pasa es que esto no se puede analizar con Claro, una sola visión, tiene aristas. muchas aristas. Por un lado, debemos recordar de que el gobierno, cuando fue a negociar, ¿cuál fue la gran solicitud del gobierno? Levantamiento de las sanciones. ¿Qué decía la oposición? Yo no impongo sanciones. Eso es con los Estados Unidos. Entonces, el gobierno poco a poco logró negociar directamente este tema con la Casa Blanca, dejando de un lado prácticamente a la plataforma unitaria. Entonces, antes lo que hacía era que el gobierno se lo manifestaba a la oposición, a la plataforma unitaria, y la plataforma unitaria se lo comunicaba a la Casa Blanca, entonces había allí un proceso triangulado. Ahora no. Ahora es la Casa Blanca lo que le puede estar comunicándole a la plataforma unitaria cuál es la visión que ellos tienen sobre cómo debe ser este avance en cuanto al levantamiento de las sanciones. Por supuesto, la oposición le dará su visión. Por otro lado, tenemos algo que no es poca cosa, y esto ha sido permanente desde que se está hablando de negociación, y es que el gobierno tiene muy buenas alternativas de no acuerdo. Por ejemplo, para ilustrar a nuestra audiencia. Por ejemplo, si yo no me pongo de acuerdo con la oposición, okay, para unas elecciones, no importa. Yo tengo el CNE, ¿no? Tengo el Tribunal Supremo de Justicia, tengo la Contraloría, puedo inhabilitar, etcétera. Tengo dónde echar mano. Si no me levantan las sanciones, mientras no me levanten las sanciones, bueno, exploto más el arco minero, sigo haciendo negocio con los iraníes, veo a ver cómo hago lazos con China, veo cómo consigo nuevos financiamientos y nuevos proyectos con China. Entonces, el gobierno siempre ha tenido alternativas y en cambio la oposición no ha tenido muy buenas alternativas, porque si nos hacemos la siguiente pregunta es, ¿qué puede hacer la oposición para conseguir esas elecciones libres, transparentes, competitivas, sin un acuerdo negociado con el gobierno? ¿Cuáles son sus alternativas? Entonces, la oposición, creo que una de las tareas, y creo que lo está haciendo, es desarrollar esa alternativa. Lo que pasa es que desarrollar esa alternativa no es tan fácil, esa alternativa de no acuerdo. Porque esa alternativa, para poderla desarrollar, es decir, alternativa de no acuerdo, es todo aquello que yo pueda hacer fuera de la mesa de negociación sin consultar sobre la contraparte, que va dirigido a satisfacer mis intereses. Entonces, la oposición, tal cual como está haciendo ahora, bueno, se pusieron de acuerdo para unas primarias, ¿ok? Ahora deben estar en negociaciones de qué pasaría si el que gana es uno de los inhabilitados o no. No está claro. Entonces, si ese inhabilitado se va a escoger por consenso. Perdón, y ahora que está el CNE, que pues tienen una comisión mixta, hay grupos allí que no estaban de acuerdo con esa participación. Muy bien, aquí hay otro tema. Sí, todavía el CNE no está. Sí. Todavía el CNE no está. Pero hay una reunión allí. Pero el CNE todavía no está. Ese es otro tema de negociación. ¿Queremos o no queremos la participación del CNE? Ojo, pero no es solamente si se quiere o no se quiere. Debemos recordar algo que en este juego político, que es muy importante,
Y es que, por supuesto, que va a haber una retórica política. Aquí el gobierno va a hacer una retórica sobre si participa o no participa el CNE, por supuesto, porque ¿qué es lo que va a buscar el gobierno? Bueno, un poco como su estrategia de alternativas, bueno, vamos a dividir la oposición, vamos a motivar que la gente no vaya a votar, el descontento, etcétera, la abstención. Entonces la oposición necesita entonces negociar no solamente qué va a hacer con el CNE o no, sino también cuál va a ser su estrategia comunicacional en cara a ese proceso de primarias y indistintamente de cuál sea el resultado. Porque si es unas primarias donde participa mucha gente, bueno, ¿qué van a decir? Pero si es una primaria donde participa poca gente, ¿qué es lo que van a decir para seguir conectados con la población? Entonces creo que es importante esto porque, acuérdate, si esta primaria asiste, no sé, 2 millones de venezolanos, acuérdate que va a haber una retórica por parte del gobierno de decir, se dieron cuenta, ellos si acaso llegan a 2 millones. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Cuál va a ser ese discurso? Entonces creo que es sumamente importante eso, porque eso es lo que va a definir también el futuro, cuáles van a ser los futuros pasos de negociación. Y por último, ¿qué pasa si esta primaria y finalmente el candidato de la oposición es un candidato que está en contra de este proceso de negociación? Claro, que ese es otro de los elementos, porque no toda la oposición que está en la primaria está en la mesa de negociación. Solo algunos dirigentes de la plataforma unitaria, pero no todos. Por ejemplo, María Corina Machado no forma parte de esa mesa. Entonces, ¿cómo queda también ese tema? Porque es importante tanto la mesa de negociación como ese proceso electoral. Claro, y además es negociable, entonces se convierte en un tema de negociación el que yo te apoye a ti como candidato de consenso a que tú apoyes entonces ese proceso de negociación. Entonces, si te das cuenta, hay muchos temas. No es nada fácil. Hay una negociación gobierno-Casa Blanca, gobierno-oposición, pero también hay un proceso de negociación entre los actores de oposición. Ahora, yo lo que creo es que no podemos hacer leña del árbol caído y todo esto. Yo creo que la oposición está haciendo un trabajo muy difícil, porque bueno, hay distintas visiones, etcétera, y además, hay muchos factores que se llaman de oposición también. Sí. Entonces, bueno, creo que hay que seguir viendo qué es lo que van a hacer, pero seguramente la negociación va a formar parte fundamental de los acuerdos necesarios para la estrategia política que ellos quieran desarrollar de aquí en adelante. Ahora, otro de los temas que pues sí se podría subrayar es que una gran parte de esos dirigentes de la oposición han coincidido en que la ruta electoral es importante. Sí. Si comparamos con años atrás, digamos, por lo menos hay un paso que lograron adelantar distintos factores de la oposición, que es la ruta electoral. Sí. Yo creo que allí hubo un acuerdo, allí todos se dieron cuenta de que políticamente ese es el juego. Yo creo que no son las aventuras, no es desmotivar al venezolano a que no vote, sino por lo contrario, es motivar a la población a que asista a votar, indistintamente que quieran votar por un factor del gobierno, un factor de oposición, pero es a través del voto donde todos tenemos que manifestar nuestra preferencia y cuál es el gobierno que nosotros queremos. Bien, tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando porque usted mencionaba un tema también muy interesante. Mientras que Estados Unidos pues no trabaja en el alivio de sanciones o ese proceso de negociación no fluye con el gobierno de Venezuela, entonces el presidente Nicolás Maduro sigue una gira por países como China, donde firmó y elevó las relaciones con este gigante asiático. Entonces, ¿cómo queda allí Estados Unidos en este escenario cuando vemos que el presidente Nicolás Maduro pues sigue acercándose a otros países que también están sancionados y de cierta forma las está sorteando, ¿no? Vamos a revisar ese escenario al regreso de la pausa y si ustedes tienen preguntas, pues también háganlas a través de nuestras cuentas en redes sociales. Ya volvemos.